Ya, creo que está grabando entonces. Bueno, como consejo general, antes de comenzar, transmitirle cierto de que si bien estamos haciendo la reunión de manera telemática, la sesión de la clase de manera telemática, es importante que vayamos haciendo la simulación de que estuviéramos de manera presencial, es decir, que estén ustedes, cierto, con su cuaderno, desarrollando, haciendo los apuntes, como si estuviéramos lo más presencial posible, ¿cierto? No quedarse ahí pasivamente escuchando, sino más bien participando del proceso. Bien, entonces, asumiendo que están cada uno con su cuadernito y con su lápiz a mano, ustedes pueden ver en pantalla el práctico número 4, ¿cierto? Ustedes los tienen a disposición en la plataforma, en el EVA. Entonces, este es más o menos el taller. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Como lo estamos trabajando. Y ahí el resto queda para poder ir practicando de manera individual o en grupo o finalmente de manera autónoma. Entonces, vamos a comenzar con este primer ejercicio que, que corresponde al 1A del, del listado. Entonces, le doy un segundito para que lo copien, ¿cierto? Ahí en sus cuadernos y vayámoslo trabajando en conjunto. Ya. Entonces, tenemos el ejercicio, ¿cierto? Ya copiado. Un segundo. En, en otros cuadernos vamos a resolver. En este caso, nos piden calcular el rango de una matriz, pero la matriz tiene una incógnita X en el proceso, no hay problema. Para poder resolver este tipo de ejercicio es básicamente de la misma manera de cómo uno calcula el rango de una matriz, como si fueran su componente solamente números. Es decir, vamos a tener que empezar a reducir la matriz, ¿cierto? Para poder finalmente determinar dicho rango. Eh, bueno, nos damos cuenta que en la primera entrada, en la primera fila de columna, la primera entrada de la matriz, aquí, tengo un numerito. Eso es bueno. No quisiera tener incógnitas. Entonces, si hubiera tenido una incógnita, por ejemplo, si la X hubiera estado arriba y acá abajo el 3, primero que hubiera tenido que cambiar las filas para tener un numerito arriba. Entonces, ya teniendo un numerito, vamos a comenzar a reducir dicha matriz. Podríamos multiplicar por un tercio la primera fila. Entonces acá vamos a escribir un tercio la fila uno y el resultado dejarlo en la fila uno para poder encontrar, ¿cierto? Aquí una matriz que en su primera componente tenga un número uno. Esa es una opción. Pero en este caso, si nos damos cuenta bien, hay otra opción que es mucho más sencilla, porque así nos vamos a evitar trabajar con, nos podríamos evitar, bueno, en este caso va a funcionar bien porque el 6 se puede dividir por 3 y acá este por 3 y nos van a quedar todavía números enteros. Pero otra opción podría haber sido, en vez de utilizar dividir por un 3 la fila uno, hubiera sido que la fila uno
sumarla con la fila 3 y el resultado haberlo dejado en la fila 1. Si se dan cuenta que me hubiera quedado 3 más menos 2 me hubiera quedado igual 1. Esa era otra opción. Bueno, en este caso vamos a bajar solamente con la división por 3 porque va a funcionar. Entonces me va a quedar en la primera 3 dividido 3 1, 0 dividido 3 0, c dividido 3 2, 3x dividido 3 x, y las otras filas quedan exactamente igual. Entonces, como le decía, nuestro objetivo, independiente de que esté la x o no, trabajamos si la x fuera un número más, ¿cierto? Tenemos que buscar reducir esta matriz dentro de lo posible. Entonces, ¿cómo yo podría ahora eliminar eh, la fila 3? Por ejemplo, para eliminar la fila 3, Multiplicándolo por un medio, creo. mm, multiplicando por 2 la fila 1 y sumándole la fila 3 para dejar el resultado en la fila 3. Así Ah, tendríamos 2 por uno 2 más menos 2 obtendríamos el cero, ¿cierto? Entonces acá tendríamos, vamos a dejar la fila 1 exactamente igual, que vamos a tener cero, 0 por 2 son cero, acá me va a quedar 4, 2 por 2 son 4, más cero 4, 2 por x, 2x, más 2x menos x cuadrado, me queda 4x menos x al cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la fila 2? Como tengo ahí la x yo no la puedo ahora multiplicar la fila por una x, ¿cierto? Entonces vamos a dejarla expresada tal cual. Después vamos a ver cómo analizamos estas situaciones. Bueno, entonces digamos de cierta manera que la fila uno, perdón, que la columna uno ya está completamente reducida, ¿cierto? Tenemos eventualmente acá el x, pero digámoslo por un instante que esa x está ya manejada. Entonces tendríamos que seguir a la siguiente, ¿cierto? Buscamos reducir la segunda columna. Entonces tendríamos que este término empezarlo a hacer de una manera más pequeña. Si nos damos cuenta, acá podríamos cambiar esta fila por esta fila, ¿cierto? La fila 2 con la fila 3. Entonces acá tendríamos este cero, ahora lo tendríamos acá arriba, ¿cierto? Y acá el 4 lo tendríamos acá. Vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a cambiar la fila 2 por la fila 3. Entonces la fila 2 cambia con la fila 3 y me va a quedar que la uno queda exactamente igual. Ahora vendría a ser esto y después tendríamos lo que era la fila 2. Entonces hago nuevamente el mismo proceso. Entonces ahora debería construir aquí un uno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo construyo ese uno? Vamos a copiar esto. Entonces, para construir un número uno en la fila 2, ¿qué voy a hacer yo? Multiplicar por un cuarto la fila 2 y dejar el resultado ahí mismo. Entonces, acá me va a quedar dividido en 4, dividido en 4, y acá me va a quedar
dividido en 4 dividido en 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué obtengo? Uno, uno, acabo de obtener x y acá x partido por 4, ¿cierto? No entendí, profe. No entendí por qué lo multiplico por un cuarto. Para construir un uno acá. Porque ahí tenía un 4, multiplico por un cuarto para construir ahí un uno para pivotear. Ah, ya. Entonces, ya habiendo teniendo ese uno ahí, eliminamos el 2 que está abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por menos 2 la fila 2, sumamos en la fila 3 y dejamos el resultado en fila 3. De esa manera, la fila uno y la fila 2 quedan exactamente igual y esta es la que va a cambiar. ¿Qué obtengo? Cero por menos 2 cero, más x, x. Menos 2 por uno menos 2 más 2 cero, ¿cierto? Menos 2 por una menos 2 más eso que está ahí. Bueno, de hecho, noten acá, vamos a hacerlo con color negro acá abajito. Esto es 2x más 2, ¿cierto? Entonces, si yo acá multiplico menos 2 más uno, me va a dar menos 2. Con esta expresión me quedaría solamente 2x. Y si multiplico ahora menos 2 por esto que está aquí y lo sumo al cero, me va a dar menos 2x más eh, x al cuadrado partido en 2, ¿cierto? Multiplicando término a término y reduciendo con el 2. Vamos a separar, de hecho, acá un poco más esta columna. No se vaya a confundir con, ¿cierto? Y ahí ya hemos reducido lo más posible nuestra matriz sin tocar los x, ¿cierto? Porque aquí ya tendríamos que entrar a pivotear este elemento, pero en este elemento también tenemos a x, ¿cierto? Y dijimos que los x no lo estamos tocando por el momento, no lo estamos tocando. Entonces aquí ya construí un uno, aquí construí un uno y ahora tendría que trabajar acá, pero acá ya no puedo hacer mucho más porque es la x, no puedo cambiar las filas con ninguna de las de arriba, porque si yo cambiase filas con la primera o con la segunda, ¿cierto? Me van a cambiar también acá los órdenes y por tanto esta es la expresión que me queda. No puedo trabajarla mucho más. Entonces, por el momento hemos aislado a la x, no la hemos trabajado y la estamos como casi ignorando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si ya no vamos a seguir pudiendo pivotear, vamos a tener que hacer suposiciones con respecto al valor de x. Entonces, ¿qué pasa si x es cero o si x es distinto del cero? Eso es lo que tenemos que analizar ahora. ¿Qué pasa si x es un número distinto del cero? Un número cualquiera, distinto del cero. Entonces, uno tiene que analizar. Voy a pescar, voy a copiar solamente con el propósito de análisis. Esto no va, esto uno tiene que analizarlo directamente, pero vamos a colocar un número por colocar, ¿ya? Pero en estricto rigor no va ningún número. Supongan por un momento que x es distinto del cero, entonces
porque a usted se le ocurra X vale, no sé, 5. Estoy inventando algo. O 10 mejor. Lo que le dije, por inventar un número. Entonces, donde haya X, acá tendría ahora 10, ¿cierto? Acá sería 10. Acá sería 2 por X, 20, ¿cierto? 20 y acá también sería un número y un número. Estoy colocando el número 10 porque se me ocurrió el número 10, ¿ah? Pero en realidad podría haber sido cualquiera. Este era, perdón, este era 10. Bueno, da lo mismo, para los propósitos da exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes toman un X distinto del cero como el que estamos acá, tendrían una matriz de esta forma. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque solamente reemplazamos el valor de X por algún número distinto del cero que no sabemos cuál es, pero distinto del cero. Entonces, si ustedes tuvieran algo de esta naturaleza, ¿están de acuerdo conmigo que podría multiplicar ahora el uno o la primera fila por, por menos 10 y sumarla a la fila 3 para construir aquí un cero, ¿cierto? Entonces, ustedes podrían eventualmente seguir haciendo operaciones, es decir, uno partido por 10, la fila uno más la fila 3 y el resultado dejarlo en la fila 3. Entonces acá le va a quedar uno 0 2 10, acá le va a quedar 0 1 1 y acá el número que no calculamos, ¿cierto? Pero acá le va a quedar 0 0 y acá me quedaría algún número que habría que calcular, ¿cierto? Sería uno partido por 10 por 2 más 20 y acá va el resultado. Y acá también va también la misma idea de operación. A lo que quiero llegar es que podríamos eventualmente construir aquí un cero, ¿cierto? No importa qué valor sea, yo dije 10, pero podría haber sido el valor uno, el valor 2, el valor 3, el que ustedes quieran. En este caso, aquí ya no tendríamos nada más que hacer, pero aquí, en esta tercera posición, sigan conmigo el razonamiento, porque acá el razonamiento es el que importa, tendríamos un número que no sabemos cuál es el resultado, de hecho podemos calcularlo, me quedaría un uno partido por 10 por 2 sería un quinto, y un quinto más 20 digamos que me da, estoy inventando solamente para que me sigan la idea, 7. Entonces no importa el número, da un número distinto del cero, ¿cierto? Importante que sea distinto del cero, sí. Como es un número distinto del cero, podría yo seguir haciendo nuevamente las mismas operaciones. Ahora, pesco esta matriz, la multiplico la fila 3 por un séptimo, voy a copiar acá abajo, ¿sí? Entonces sería un séptimo fila 3 y dejo el resultado en la fila 3 y de esa manera yo construyo una matriz que aquí va a quedarme, este 7 ahora va a ser un 1 y aquí el mismo número anterior dividido por 7. Entonces, aquí quiero ir con el análisis. Voy a volver ahora a donde estamos nosotros trabajando. Nosotros tenemos esta estructura, pero nosotros no sabemos el valor de X, no lo conocemos. Entonces uno tiene que comenzar a hacer suposiciones. Si el valor de X es distinto del cero, yo no sé cuál es, pero si eventualmente es distinto del cero, yo podría seguir haciendo operaciones por fila, ¿cierto? Y yo eventualmente voy a construir una estructura de esta naturaleza, donde aquí tengo un uno puro cero abajo, un uno 0 arriba y abajo, y acá voy a tener un uno, pero si hago la siguiente operación de fila y columna, voy a tener uno 0 0 0 1 0 y acá uno 0 0 y acá numeritos que habría que calcular. Entonces, esta matriz ya no tiene la X y yo le conozco el rango. ¿Cuánto es el rango a esta matriz? 3, ¿cierto? Porque en el fondo yo puedo construir aquí
una matriz de esa naturaleza, una submatriz que es de 3 por 3, o finalmente me doy cuenta que las filas y las columnas son distintas del cero. Entonces, aquí voy con todo este análisis. Esto no va como tal, ¿cierto? Es solamente para comprender lo que está pasando. Lo que está pasando es que si yo tengo esta matriz, que es la de la estructura que yo estaba resolviendo, y supongo por un momento que x es distinto del cero, entonces el rango de la matriz va a ser 3, porque no importa qué valor distinto del cero yo me coloque, yo eventualmente voy a poder seguir haciendo operaciones, ¿cierto? Hasta encontrar esta matriz de rango 3. Eso por un lado. Voy a hacer más chiquito esto para poder seguir analizando. Esto era solamente para que me sigan el razonamiento que uno está realizando. Esto lo voy a tirar un poco más abajo. Entonces, teníamos la matriz y dijimos que si x es distinto del cero, entonces el rango va a ser 3. Pero yo dije distinto del cero porque a mí se me ocurrió distinto del cero. ¿Qué pasaría? Y esta es la otra posibilidad que también uno tiene que cubrir, ¿cierto? ¿Qué pasa si vale efectivamente el cero? Entonces, uno va a tomar esta matriz y le va a colocar, en lugar de las x, ahora va a colocar el valor de cero. Entonces acá me va a quedar cero, acá 2 por cero, cero, acá me va a quedar cero, ¿cierto? Y acá me va a quedar cero menos cero menos cero, todo esto es cero. Entonces, si yo hago el supuesto de que x vale cero, obtendría una matriz de esta naturaleza, ¿cierto? Y si se dan cuenta, aquí ya tengo una fila de puros ceros, tengo una columna de puros ceros y puedo construir submatrices a lo más de 2 por 2. Entonces, en este caso, el rango de la matriz va a ser 2. En resumen, cuando uno trabaja con incógnitas dentro de las matrices, como en este caso, ¿cierto? Uno empieza a hacer exactamente lo mismo a que si uno estuviera trabajando con números. Es decir, tiene que buscar la forma reducida de la matriz. Sin embargo, la X tú no la puedes tocar. Tú podrías pensar, uno podría pensar, ¿cierto? Que, para eliminar esta de acá, yo podría haber hecho uno partido por X, la fila uno, sumarla a la fila 2 y dejarla en la fila 2. Entonces aquí construyo un cero en vez de una X. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no conozco cuánto vale X. Y si X vale cero, esta operación que está aquí está mal definida, porque estaría multiplicando por algo, que ese algo es de la forma uno partido por cero. Y eso no tiene sentido. Entonces, la X yo no las puedo tocar inicialmente. Las puedo sumar y las Profe, puedo restar, pero no puedo, al tiro, no puedo hacer esta operación, por ejemplo, de este estilo. Entonces, la X como que la ignoro en algún momento. Y sigo trabajando hasta llegar a una estructura que sea lo más reducida posible, porque acá con esta X ya, como le digo, yo ya no puedo seguir. Y cuando llegue a ese punto, debo analizar por situaciones. ¿Qué pasa si es distinto al cero y qué pasa si es igual al cero? Y ahí, en ese punto, yo ya tengo matrices que son completamente de números. Este caso era distinto con el x igual a cero. Y acá hicimos el caso con x igual a un número que yo dije 10. Podría haber sido cualquiera porque es un x distinto del cero. Y en el fondo ahí me empiezo a hacer las operaciones que estarían faltando para llegar a verificar el rango de la matriz. Entonces, esa es la idea cuando uno trabaja con matrices que aparecen incógnitas en el proceso. ¿Ok? Y eso ahí con eso se finaliza el ejercicio. Ahora sí, perdón. Para eh, terminar la idea de la explicación era.
Profe, es que, claro, uno no lo puede hacer uno partido X porque X podría tomar cualquier valor, ¿no es cierto? Exacto. Pero yo al principio, ¿no ve que hay un uno cuando transformamos el uno en la primera fila? ¿Ya? Y yo lo multipliqué por menos X. Y eso lo sumé a la fila 2. Y ahí me daba que la fila 2 me quedaba como en cero, no me quedaba la X. No sé si se puede hacer así. Sí, eventualmente podrías. No hay problema. ¿Mm? Claro, pero en este caso, por ejemplo, yo me fui por el camino, digamos, más seguro. Lo que tú hiciste está bien. ¿Por qué? Porque lo que tú no podrías hacer es, por ejemplo, el uno partido por el X. Sí. Pero multiplicar por X, y no, en realidad tampoco puedes. No, no puedes. ¿Por qué no? Porque si tú multiplicas, por ejemplo, acá por X, ¿cierto? Ese es el Menos, criterio. menos Menos X. X. Menos Sí. X o X, lo mismo. Tampoco puedes. Porque X podría ser cero. Entonces me está diciendo que estáis multiplicando toda la fila por cero. Siempre la vaya a matar porque estáis multiplicando por cero. Porque como tú no sabes el valor de X, no sabes si ese X va a ser cero o no. Y tú las operaciones elementales por fila no puedes multiplicar por un múltiplo de cero. ¿Me Ah, explico, ok. no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces ese es el tema. No, no. Por eso la X en ese aspecto como que se deja, como que se aísla y la olvidas hasta llegar a una estructura de esta naturaleza. ¿Ok? ¿Qué más claro ahí? Sí, gracias. Súper. No sé si alguien más tiene alguna duda. En esencia es muy parecido con números, pero al final, cierto, hay que hacer un análisis nomás de la situación. Pero más allá de eso, en esencia es bastante parecido. Voy a copiar, vamos a hacer el número 2. Aquí hay un pequeño error, por si acaso. En el formativo le pide calcular, bueno, está pidiendo determinantes, ¿cierto? Pero acá le pide calcular el determinante y al determinante calcularle la transpuesta. Eso no tiene sentido porque el determinante es un número, ¿ya? Y la transpuesta se hace a la matriz. Entonces, aquí esto en realidad, ahí está, ¿cómo se hace esta cosa? Acá, eso, para que lo corrijan ustedes, debe ser así, ¿ok? Pequeño error de escritura, ¿cierto? En la guía. Nada del otro. Entonces, un segundo para que lo copien y comenzamos a resolver.
tenemos la matriz. Si nosotros observamos este tipo de ejercicio, eh, parece que es un ejercicio bastante largo, la verdad, ¿cierto? Porque por un lado tengo aquí la matriz A, que es una matriz de 4 por 4 y tendría que calcular su transpuesta de esta matriz para después recién calcular el determinante de esa nueva matriz. Después lo mismo acá, tendría que calcular A al cuadrado y después a ese resultado calcular su determinante. Y así con cada una de estas operaciones. Entonces parece un trabajo bastante largo y extenuante, pero en realidad nosotros vamos a hacer uso de las propiedades de los determinantes de las matrices. Y con eso el trabajo se va a reducir significativamente. Entonces, dentro de las propiedades, y de hecho, si se dan cuenta, no lo piden, pero lo que nosotros vamos a comenzar haciendo es calculando cuánto vale el determinante de la matriz A. No lo pide el ejercicio, pero si yo calculo el determinante de A y después aplico las propiedades de los determinantes, esto lo resuelvo bastante rápido. Vamos a ver eso. Hagámoslo. ¿Cómo calculo yo el determinante de la matriz A? Entonces, voy a ocupar la primera fila, por ejemplo, ¿cierto? El número uno, que va a ser positivo, y esto va a estar multiplicado por el determinante de la matriz de 3 por 3 cuando yo elimine esta fila y esta fila. Es decir, eso que está acá, ¿cierto? Más. Ahora, el número 2. Pero ojo, ¿cierto? Acá yo lo anoté entre paréntesis para anotar que ese es el número que viene de la entrada, pero en realidad este uno tiene que multiplicarlo por un menos uno elevado a la posición y j en la cual está trabajando. En este caso es la posición 1, 1. Entonces acá también va, pero uno no lo anota. Esto es menos uno elevado a 1 más uno, pero uno más uno es 2. Entonces menos uno al cuadrado es uno positivo. Entonces uno no lo anota. Pero en este caso, que vamos a estar en la entrada 1, 2, me va a quedar uno más 2, 3. Entonces aquí me quedaría menos uno al cubo. Y menos uno al cubo es menos uno. Entonces, en realidad, lo que uno hace, en vez de colocar eso, simplemente signo negativo. Y es de donde sale el por qué uno en la regla, cuando va calculando los determinantes, va alternando los signos. ¿Mm? Entonces tengo el 2 que estamos en esta entrada, elimino esa fila, elimino esta columna y tengo que multiplicarla por el determinante, ¿cierto?, de lo que me está quedando. Es decir, eso que está ahí. Continúo, pero ahora con la tercera entrada. Nuevamente va a ser 2. La entrada es la posición 1, 3. 1 más 3 4, número positivo, el signo va a ir positivo. Entonces lo dejamos como un signo más. Elimino esta fila con esta columna y esos son los números de la matriz de 3 por 3 que me va a quedar. Entonces acá tengo. Me falta el último elemento. El 3 está en la posición 1, 4. 1 más 4 es 5
número impar. Por lo tanto, este vendría a ser -3, ¿cierto? Y anoto los números que me quedan de la matriz, eliminando la fila uno y la fila uno y la columna 4. Entonces me quedaría eso que está. Entonces, esa es básicamente la forma para poder calcular un determinante de orden superior. Y ahora tendría que calcular cada uno de estos determinantes de 3 por 3. Entonces, para calcular cada uno de estos determinantes de 3 por 3 podría seguir haciendo la misma idea. Tomo este valor, elimino esta fila con esta columna, me queda eso, y después voy reduciéndolo hasta encontrar el determinante más pequeño. Es una opción. Pero cuando uno llega a un determinante de 3 por 3, la forma más rápida de poder calcular este determinante es aplicando la regla de Sarrus, ¿cierto? También es una opción mucho más rápida y mucho más eficiente, que de hecho es la que vamos a hacer nosotros. Ahora, notar que yo me fui también por la primera fila, y de ahí donde encontré estos valores, ¿cierto? Yo pude haberme ido también por otra fila. Por ejemplo, yo pude haber escogido esta fila, que de hecho es hasta mejor. ¿Por qué incluso es mejor? Porque tiene más ceros. Si nos damos cuenta, aquí hay un cero, aquí hay un cero, tiene dos ceros. Entonces, me ahorro calcular más determinantes. ¿Mm? Entonces, esto que está aquí es igual al determinante que yo podría haber hecho encontrando esta fila. Es otra opción, ¿ya? Pero vamos a hacer esta que está acá, solamente con propósitos de ir practicando mejor la regla de SAR, solamente con ese propósito. Por eso me fui por esta fila, ¿ya? Pero puedo haber escogido otra. Vamos a calcular ese determinante que es el primero que tenemos acá. ¿Cómo calculo este determinante? Regla de Sarrus. Entonces, podemos borrar esto porque estamos directamente, sabemos qué es lo que estamos queriendo hacer. Podemos copiar la primera columna, la segunda columna, ¿cierto? Y nos ponemos ahora a multiplicar. ¿Cómo se multiplicaban estas cosas? En ese orden, en ese orden, en ese orden. Y estas son sumas. Y también tengo que multiplicar en ese orden, en ese orden, en ese orden. Y en este caso son restas. Entonces, este determinante, ¿cuánto va a ser? 0 por 1 por 2, 0. Más 2 por 2 me da 4 positivo, ¿cierto? Y 4 por 3 son 12, en este caso negativo. O escribámoslo acá como más menos 12. Mejor. La tercera sería 0 por 1 por 0, 0. Ahora vamos a las de color amarillo. -3 por 1 por 0, 0. 0 por -2 por 0, 0. 2 por -1 por -2 me va a dar 4 positivo, ¿cierto? Hago la operación respectiva, 0, 0, 0, 0. Esto me da -16. Y aquí yo tengo el primer valor del determinante de 3 por 3 que tengo que calcular. Tengo que hacerlo con todos. Lamentablemente me fui por el camino más largo, pero no hay problema. Sale rápido esta regla con regla de desarrollo, ¿cierto? Entonces vamos ahora a calcular la segunda. Repetimos, ¿cierto? Copio las dos primeras columnas y me pongo a hacer las operaciones
aquí, aquí y aquí. Y con amarillo serían aquí, aquí y aquí. ¿Cierto? Las azules son positivas, las amarillas son negativas. Y hacemos la operación rápidamente. Uno por 2 más. ¿Qué me queda? 2 por 2 son 4 positivo, por 4 16. Y acá me va a quedar cero. Profe, una Entonces, duda. ¿sí? ¿En qué momento multiplicamos por el número que va antes de la matriz de 3 por 3? Por estos números. Sí, ¿en qué momento? O sea, después de aplicar Sarrus, ¿al No. resultado le multiplicamos el número? ¿O... Sí, sí. Justamente después de hacer Sarrus. Que de hecho después lo vamos a hacer completo. ¿Sí? Estamos haciendo cada uno de estos por separado. Y después esos valores los vamos a reemplazar acá, donde corresponda. Y ahí vamos a multiplicar el valor. Justamente. Ya. Sí, pero en realidad este número multiplica ese uno va a multiplicar a este menos 16. Profe, disculpe, en el Sarrus las columnas pueden ser para abajo. ¿Sí? Sí, no hay problema. Bien. Es que ¿sabe lo que pasa? Que me dio 10, po. No me dio, o sea, me dio 14, no 16, po. Yo hice para abajo. No sé si me equivoqué en un signo, no sé. Sí, probablemente se equivocó en algún signo. Sí, porque lo puede hacer para abajo, pero da lo mismo. El determinante no debiese cambiar. Entonces, si lo quiere hacer para abajo, tiene que fijarse bien cuáles son las diagonales que te va a hacer para multiplicar los elementos. Pero lo podría eventualmente hacer abajo. ¿Ya? Yo siempre lo hago hacia el lado, entonces en realidad no sé cuál es el orden cuando usted copia hacia abajo, cuál es el orden, pero se puede hacer. Pero debe darle, en este caso, un menos 16. ¿Ok? Entonces, volviendo acá, acá hicimos las tres azules, nos faltan las tres amarillas, y las hacemos rápidamente. El primero me va a dar cero, el segundo me va a dar cero, el tercero me va a dar 2 por 2 son 6, por 2 son menos 12. Y haciendo las operaciones, llego a eh, 30. Entonces vamos a repetir con los otros dos que nos faltan. Vamos a acelerar acá un poco el paso para poder, cierto que no nos queda tan extenso el ejercicio, pero insisto, esto fue porque nos fuimos por el camino más largo. Entonces, ya sin los colores, pues ya sabemos cuál es el orden. Uno por uno por 2 acá me va a quedar menos 2. Acá 0 por esto, cero, cero por eso, cero. Y acá seguimos. Cero, acá me va a quedar menos 3 por menos 2 son menos 6. Perdón, 6 positivo, por uno ahí sí me queda el menos 6. Y la última me queda 2 por 3 por cero, cero. Entonces en este caso el determinante va a ser menos 8. ¿Cierto? Aquí ya me fui más rápido porque ya entendemos o ya sabemos cómo hacer el proceso. Parece largo, pero cierto, cuando uno quiere práctica y velocidad, esto lo hace como lo acabamos de hacer de manera mucho más rápida. Profe, ¿ahí no hubiese sido 6 positivo? Es 6 positivo, el resultado de la multiplicación. Pero como estoy multiplicando desde abajo hacia arriba, serían las amarillas, van con negativo. Es Vale, menos sí. 6 positivo, ¿cierto? Esa. Entonces sí, el resultado de la columna amarilla te da 6, pero por regla de Sarrus eso es menos. Es menos ese resultado. Sí, profe. Vale, gracias. Entonces vamos al último caso. Sería cero. Acá tengo el cero. Rápidamente cero. El tercer caso acá me va a quedar 3 por 3 son 9. Por 2 18. Veamos el signo. Negativo, negativo, positivo. Entonces ahora vamos con las partes negativas. ¿Cierto? Según Sarrus me va a quedar 4 por 1 es 4. Por 2 son 8.
Y menos con menos es más. Acá va a quedar 3 por una, va a quedar 3 negativo. Entonces, notan ahí cierto menos con menos. Y finalmente, 0 por 3 por cero, 0. Haciendo el cálculo, acá me va a quedar 13. Ahí tenemos, en esencia, el cálculo de cuatro determinantes, ¿cierto? Un ejercicio, por eso me fui por el camino bien largo, para ir practicando, en esencia, SARUS, ¿sí? Que, claro, el ejercicio que estamos resolviendo es una matriz de 4 por 4, pero cuando uno tiene matrices grandes de 4 por 4, de 5 por 5, de 1000 por 1000, empieza a bajar los grados utilizando esta técnica que hicimos acá al inicio, esta, para justamente llegar hasta algo de 3 por 3 y aplicar SARS. Esa es la idea. Entonces, tengo el ejercicio original. Esto, todo lo que acabamos de hacer, uno lo hace al margen, ¿cierto? Pero acá por tema del dispositivo online, ¿cierto? Me voy hacia abajo, ¿no? Pero esto uno lo hace al margen. Entonces, este menos 16, que fue el resultado de la primera matriz, ¿cierto? El que va acá. Entonces acá este lo calculamos y me dio como resultado menos 16. El segundo, ¿cuánto me da como resultado esta segunda matriz? ¿Cierto? Acá lo hicimos al margen y esto me daba 30. Después tengo más 2 que el que abajo. ¿Y cuánto me da esta matriz? Menos 8. ¿Cierto? Recuerden que estos se están multiplicando. Y esta última matriz, entonces menos 3 por 13. Entonces, como bien preguntaban delante, ¿cierto? Estos resultados de estas matrices van a ser a multiplicar los numeritos que estaban afuera de los determinantes respectivos. Entonces ahora hacemos el cálculo. Esto lo puede hacer la calculadora sin problema. Entonces me va a quedar, deme un segundo, estoy verificando acá con la calculadora, queda menos 16, mm, ¿cierto? Menos 16, menos 60, después sería menos 16 otra vez, y sería menos 39. Y el resultado en este caso del determinante completo de la matriz de 4 por 4 es menos 131. ¿Ok? Este es el determinante de la matriz original, ¿cierto? Que estamos intentando calcular. Entonces, volvamos al ejercicio como tal. Si vuelvo al ejercicio, me piden calcular estos determinantes, pero yo calculé el determinante recién de A, y ni siquiera es lo que me piden. ¿Mm? Entonces, como yo les señalé al inicio, vamos a utilizar propiedades para calcular esto que está aquí. Entonces, ¿cuánto vale el determinante de A transpuesta? 130 menos 131 igual. Exactamente. ¿Por qué? Porque el determinante de la traspuesta es el mismo que el determinante de la matriz original. Perfecto. Entonces, A transpuesto, su determinante es exactamente igual al de la matriz original. Entonces, esto vale menos 130. Después, el que me pedían era calcular el determinante de A al cuadrado.
¿Cuál es la propiedad que me está involucrada acá? Es el determinante de A elevado al cuadrado. Entonces, en este caso va a ser menos 131 al cuadrado. Lo pueden calcular con su calculadora, pero es un numerito, ¿cierto? Ya, en esencia, no tienen que calcular, no tienen que hacer la multiplicación de A por A para que a ese resultado recién calcularle su determinante, ¿cierto? Esa es la ventaja de lo que estamos haciendo. ¿Cuánto es A, el determinante de A por A transpuesto? Propiedades, me dice que esto se puede separar. ¿Cuánto es el determinante de A? Menos 131. ¿Cuánto es el determinante de A transpuesto? Menos 131. Hago las operaciones y de hecho me va a dar exactamente el mismo que el número anterior. Gracias a las propiedades, como le decía desde el inicio, este ejercicio podría ser muy largo si es que yo no me sé y no recuerdo estas propiedades. Pero gracias a estas propiedades sale bastante sencillo. Después tenía que ser 2A. ¿Cuánto es el determinante de 2A? Por propiedades, esto va a ser eso. El 2, porque es el número que está ahí, y el 4, porque es una matriz de 4 por 4. Entonces, 2 elevado a 4 lo pueden calcular su calculadora, el determinante de A menos 131, hacen todas esas operaciones con la calculadora y llegan al resultado. El último que me falta, el determinante de la inversa, es 1 partido por el determinante de la origen. Es decir, eso que está ahí, y con eso acaba el ejercicio. Entonces, era un ejercicio bastante interesante desde el punto de vista de que podía ser muy largo, pero como yo sé y yo tengo un pleno conocimiento de las distintas propiedades, ¿cierto? Al hacer la matriz A, el determinante de la matriz A, que de hecho ni siquiera me lo piden dentro del ejercicio, con eso resolví todo, ¿cierto? Y con eso ahí acaba el ejercicio. Profe, disculpe, ¿podríamos ver la que usted hizo de 3 por 3? La primera de Sarrus, por favor, la que usted multiplicó en diagonal, si no fuera. ¿Qué estamos al multiplicar? No, no quiero. Ah, sí estamos al multiplicar. Ah, no, está bien. No, no dice nada. Es que no es menos 12, menos menos 4. Eso es lo que quería preguntar. ¿Dónde? Acá, este. Sí, menos 12, menos menos 4. Esta es la segunda, ¿cierto? Esa es la primera y después viene la segunda. Claro, te queda 2 por 2 son 4 positivo, ¿cierto? Y 4 positivo por 3 menos 12. Está bien, Sí. ¿cierto? Y estas van sumando porque son de esta fila. Suma. Y este es el otro que no me da cero, que es este. Queda 2 por 1 por 2 te queda 4. Menos con menos te queda más. Y estas van restando, entonces te queda menos 4 positivo. ¿Cierto? Después menos 2 menos 4 menos 16. ¿Sí o no? Me dice si hay algo que todavía no se compensa. No, lo que pasa es que al hacer esa operación yo pongo dos paréntesis, uno al principio, uno para la primera operación, otro para el segundo. Entonces el signo menos lo pongo delante y como el signo menos me va a cambiar el... No, está bien, profe, gracias. Está bien, ya, súper. Sí, no hay problema. Claro, eso quería, ¿cierto?
Puede volver acá al resultado final. Cierto que como le decía, esto era propiedades. Ahí está la clave del ejercicio. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer el 3. Ya, cópielo. Me dan un segundito, por favor. Voy, vuelvo. Ya, estamos por aquí de vuelta. Vamos a resolver entonces este pequeño ejercicio. Bueno, y en virtud del tiempo probablemente vaya a ser el último, ¿cierto? Dependiendo qué tan largo salga. Tengo una matriz que es una matriz de 3 por 3 y me pide encontrar los valores de x de tal manera de que la matriz sea singular. Entonces, lo primero que yo tengo que manejar bien con seguridad es la definición. ¿Qué significa que la matriz sea singular? La matriz es singular siempre y cuando el determinante es cero. Entonces, básicamente el ejercicio me pregunta, ¿para qué valor de x su determinante va a ser cero? Esa es la pregunta. Bien, ya sabemos qué debemos hacer. Debemos calcular entonces el determinante de esta matriz, ¿cierto? Determinante o con barritas, como quieran anotar. ¿Cómo se calcula el determinante de esta matriz? Es una matriz de 3 por 3. Entonces podríamos calcularla aplicando Sarrus. Voy a amplificar las primeras dos.
columnas y multiplico, ¿cierto? Multiplico, 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 multiplico y multiplico. Y en ese orden, estas se suman, las amarillas se restan. Y ahí vamos. Entonces, la primera me va a quedar x por 1, x al cuadrado. 1 por 2 por 1, 2. 2 por 2 por x, 4x. Y ahí ya tengo las tres azules. Ahora vamos con las amarillas. Entonces, se resta 1 por x por 2, 2x. X por 2 por x menos 2x al cuadrado. 1 por 2 por 1 menos 2. Y ahí ya encontré rápidamente cuál es el determinante de esta matriz. ¿Cierto? La regla de Sarrus es bastante rápida en ese aspecto. Sin embargo, yo estoy buscando el valor de x para que este determinante se me haga cero. Entonces, me doy cuenta aquí un x cuadrado, un x al cuadrado. Esto es una ecuación de segundo grado. Entonces vamos a reducir términos semejantes para escribir este determinante de una forma un poco más bonita, más compacta. X al cuadrado menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado, 4x menos 2x más 2x, 2 menos 2, 0. Entonces, este es el determinante de la matriz A. ¿Ok? Como hemos dicho al inicio, estamos buscando que la matriz A sea singular. Eso significaba que estamos buscando que el determinante de la matriz sea 0. Y por tanto, en nuestro caso, significa que debemos resolver la ecuación de segundo grado, menos x al cuadrado más 2x igual a 0. Y el problema se redujo a resolver una ecuación de segundo grado. La puedo resolver de varias formas distintas. En este caso puedo factorizar factor común de x y rápidamente me doy cuenta de que x vale 0 o que x vale 2. Y ahí tengo las dos respuestas a mi problema. Entonces, la matriz A va a ser singular si x vale 0 o si x vale 2. Incluso en este caso yo podría eventualmente reemplazar por 0 acá la x o por 2 aquí en la x y calcular dicho determinante y comprobar que efectivamente lo que acabo de hacer está correcto. ¿M? Pero esa es básicamente la esencia. Recordar entonces, matriz singular significa que el determinante debe ser 0. Y como es de 3 por 3 con regla de Sarrus, sale bastante rápido. ¿Dudas? Que sea singular quiere decir que sea el determinante sea igual a cero, ¿cierto? Sí, tal cual. Por lo general uno busca... Profe, Sí, perdón. no, dígame. Eh, lo que no entendí es por qué le puso más números al lado además de esa matriz. Tipo, le puso x1, 2x, 1x. Ahí. Porque yo apliqué la regla de Sarrus para calcular el Ah, ya. determinante. ¿Sí? Entonces la regla de Sí. Sarrus para el determinante me hace que yo copie eso. Eh, Podría haberlo calculado de otra forma, pero creo que esta es la más rápida por lejos. Entonces, en realidad, creo que es el mejor camino, ¿cierto? Bien, no, lo único que iba a decir es que en realidad cuando uno está trabajando estas cosas, importa saber cuándo la matriz es singular, porque en realidad es algo que no nos gusta mucho. Las matrices singulares son fome, porque básicamente me está diciendo que el determinante es cero. A mí me gusta que sea, ojalá, no singular, es decir, cuándo esto va a ser distinto del cero.
Entonces, si es no singular, tendría que ser exactamente lo mismo, pero ahora tendría que acá buscar cuando sea distinto al cero, este para que sea no singular. ¿M? Entonces, en general a mí me gusta la no singularidad porque puedo calcular la inversa, ¿cierto? El determinante no degenerado, es decir, es distinto al cero, bla, 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 bla. Puedo hacer más cosas. Las soluciones de los sistemas de ecuaciones relacionados tienen soluciones únicas, tienen ciertas propiedades de las no singularidades que después uno hace junta teorías, junta cosas y te vas dando cuenta de su importancia. Creo que alcanzamos a hacer este rapidito, el número 4. Y este sí que sí va a ser el último que vamos a hacer. Ya. Tengo una matriz de 3 por 3. Me piden calcular este determinante, el determinante de la resta entre a menos lambda i3, donde i3 es la matriz de identidad de orden 3. Este determinante que está aquí, de hecho, es algo bastante importante. Esto está muy relacionado con lo que se conoce como la búsqueda de los valores propios de la matriz. ¿Sí? Un tema que se va a analizar más adelante en este mismo curso de álgebra lineal, ¿cierto? La búsqueda de valores propios. Pero por el momento solamente vamos a estar interesados en calcular el determinante de esta expresión. ¿Cómo se hace eso? Bastante sencillo. Primero, debo escribir quién es la matriz que yo quiero calcular. Entonces aquí yo tengo una matriz que va a ser la misma matriz A y a esta matriz A la voy a restar un parámetro lambda con la matriz de identidad, ¿cierto? Entonces haciendo la resta, bueno, la multiplicación de este lambda a cada uno de los elementos de la matriz, ¿cierto? En esencia me va a quedar aquí, este lambda pasa a estar adentro de cada uno de estos valores, ¿cierto? Entonces quedaría algo así. No es necesario que anoten este paso, ¿cierto? Y ahora entramos a hacer la resta entre estas dos matrices, y este sí que es lo importante, porque en el fondo la resta del ejercicio original va a ser 4 menos lambda, 1 menos 1, 2, 5 menos lambda, menos 2, 1, 1, 2 menos lambda. Este es básicamente entonces lo que nosotros creemos que es la matriz A menos lambda I. Entonces, una vez nosotros hemos conocido cuál es esta matriz, ahora lo que queremos hacer es calcularle su determinante. ¿Y cómo calculamos su determinante? Sencillo,
porque es una matriz de 3 por 3. Al ser una matriz de 3 por 3, yo puedo amplificar, ¿cierto? Las columnas y aplicar la regla de Sarrus. Entonces, las que son celestes las vamos a ir sumando, las que son amarillas las vamos a ir restando. Multiplicamos los términos que vayan apareciendo y ya está. Entonces, la primera me va a quedar 4 menos lambda por 5 menos lambda por 2 menos lambda, es el primer término, más 1 por menos 2 por 1, esto me va a dar -2. Y después la tercera opción, la tercera fila, la tercera diagonal azul, sería -1 por 2 por 1 sería -2. ¿Cierto? Entonces esas son las tres, la multiplicación de las tres filas azules. Ahora vamos a multiplicar las tres filas amarillas. Entonces me va a quedar, estas son con signo negativo adelante. Entonces me va a quedar 1 por 5 menos lambda por -1. Acá me va a quedar adentro, me va a quedar menos 5 menos lambda. Voy a colocar en las tres diagonales amarillas, le voy a colocar este signo negativo adelante, ¿no? Así que este paréntesis va a ser un paréntesis grande que le va a cambiar el signo a todo el resultado de lo que está adentro, ¿sí? Y este es el que me dio adentro de la primera diagonal. Entonces ahora me va a dar 1 por -2, me va a dar -2 por 4 menos lambda. Y acá vamos a tener 1 por 2, 2, 2 menos lambda. Entonces ese es el determinante, que en este caso tenemos una incógnita o un parámetro que es el parámetro lambda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues nada. Al ya ser el determinante, tendríamos que, o podríamos, aplicar reducción de términos semejantes, este signo negativo, cambiarle el valor a todos los términos que están adentro del paréntesis, ¿cierto? Reducir todo lo que podamos reducir, aquí desarrollar la multiplicación de elementos término a término y obtener finalmente una expresión que va a ser la expresión del determinante. Pero el cálculo del ejercicio como tal, es decir, el cálculo del determinante, es esta la estrategia. Ahora solamente nos resta entonces hacer operaciones algebraicas para expresar esto de una manera más simplificada y más fácil. Vamos a hacerlo. Entonces, multiplicamos término a término. Acá esto lo voy a hacer un poco más rápido. 4 por 5 son 20, menos 4 lambda, ¿cierto? Acá me quedaría después menos 5 lambda, lambda por lambda, lambda cuadrada. Entonces, 5 con 4 me va a quedar, y no lo voy a borrar porque voy a escribir al tiro la multiplicación de las tres, pero entre estas dos me va a quedar eso, ¿cierto? Y ahora, ese término rojo, que fue el resultado de la multiplicación de los primeros dos, lo voy a multiplicar con este que está acá. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Vamos a hacerlo acá, después lo voy a volver a borrar porque voy a simplificarlo, ¿ya? ¿Qué haría? El primero por el primero, 40, después, menos 20 lambda. Ahora tengo 9 por 2, 18 lambda, 9 por lambda, me queda más lambda cuadrada. El último, lambda por 2, 2 lambda cuadrado, por menos lambda me va a quedar lambda al cubo, ¿cierto? Esa es la multiplicación de esto que está con negro, es la multiplicación de estos tres términos que están. Y ahora voy a entrar a reducir términos semejantes, me doy cuenta que eso los puedo juntar, y por tanto vamos a escribir esto de forma más bonita y ordenada. Sería menos lambda al cubo
más 11 lambda cuadrado, menos 38 lambda, más 40, ¿cierto? Ese es el primer término, que solamente fue multiplicar término a término estos tres productos que tenemos acá. Ahora sigo con el resto de los elementos. Acá me va a quedar menos 4. Acá le va a cambiar el signo a cada una de estas. Entonces me va a quedar más 5 menos lambda. Acá voy a multiplicar término a término. Me queda 2 por 4, me queda menos 8 más 2 lambda. Y con el menos de afuera, ¿cierto? Esto me va a quedar más 8 menos 2 lambda. ¿Sí? Y acá lo mismo. Con el signo negativo de afuera, me queda eso. Pura elemento algebraico, ¿cierto? Nada tan difícil que ya no sepamos realizar a esta altura del curso, ¿cierto? Y de la vida. Entonces ya está listo. Volvemos a reducir los últimos términos semejantes, lo que vamos a simplificar. Entonces, lambda al cubo ya no hay más. Lambda cuadrado tampoco. Pero los lambdas que están acá, sí. Tengo acá, acá, acá y acá. Notamos que S con S se matan inmediatamente. Entonces, esto me queda solamente menos 39 lambda. Y finalmente hacemos la operación con los números. Y acá, ese está también, ¿cierto? Entonces sería este menos 4 con ese menos 4 con ese 8 se mata y me quedaría 45. Entonces ahí hemos finalmente encontrado la expresión del determinante para nuestra matriz. Entonces, como yo la adelanté al inicio, vuelvo a recapitular solamente como a modo de curiosidad. O sea, este es el ejercicio y con esto acá está resuelto. Como curiosidad, esto se llama polinomio característico y se utiliza para encontrar los valores propios de la matriz. Los valores propios es finalmente encontrar que este polinomio igualarlo a cero, pero eso se hace, ¿cierto?, más adelante cuando se busquen los valores propios y sirven para diagonalizar matrices. Pero eso es el tráiler de una historia a futuro. Por el momento, aquí acaba el ejercicio. ¿Dudas? ¿No? Excelente. Bien, voy a... Bueno, con eso lo dejamos hasta acá. Eh, voy a revisar la asistencia, ¿cierto? No sé quién falte más acá por anotarse. Eh, yo voy a mencionar ahora a las personas que no están presentes, ¿ya? Para que se vayan anotando. Si están presentes y yo los menciono, me avisan para cambiarle la asistencia. Alfredo Alfaro, ahí Eduardo se corrigió, gracias. Rodrigo Aravena, Nicolás Arriagada, Marcos Aude, Luis Cabello, Macarena Delgado, Ignacio Espinosa, Estoy presente. Ignacio, Sí, ahí lo corregimos, gracias. gracias. Pablo Fuentealba, Benjamín Gaete, Lucas Guerra, Matías Gómez,
Natalie Insunza, Fernando Mellado, Cristóbal Milchio, Maricel Muñoz, Angie Oyarzún, Constanza Oñate, Angélica Pedreros, Benjamín Roa, Danitza Sangüesa, Patricio Veloso, Antonella Vera, Presente. Antonella y Valentina Zambra. Excelente. Entonces estamos los que estamos acá, estamos presentes, no falta nadie. Con respecto a la clase, yo la voy a, ¿cierto? Esperemos que la grabación haya quedado buena. Entonces, lo que voy a hacer ahora, en el caso, para que comenten a sus compañeros, pero para ustedes mismos también, porque en el fondo uno siempre la puede volver a revisar, ¿cierto? Voy a tratar, bueno, revisando que la grabación haya quedado bien, voy a subirla a YouTube. No sé si les comenté en algún momento, pero tengo un canal de YouTube. Mm, Bueno, está todo desactivado ahí, pero se llama Profe Miguel punto Matemáticas Online. Sale el tiro. Y es ese que está ahí, en rojito. Entonces ahí voy a subir la grabación para que lo comenten a sus compañeros. El link se lo voy a compartir por el chat ahora, por si hay alguien interesado, para que lo compartan también a quien falte. Bueno, ahí a modo de comentario, ¿no? ¿Cierto? No sé qué otros cursos estén llevando, pero por ejemplo está cálculo variable, multivariable o vectorial, cálculo integral, cálculo diferencial, álgebra, ecuaciones diferenciales, y acá un poco como de repaso de temas más de enseñanza media en ese sentido. Así que ahí quien le interese puede echarse una revisada. Acá voy a tratar de subir la clase del día de hoy, ¿cierto? Aprovechando que se grabó, así que esperemos que haya salido bien para poder subir. Así que eso sería estimadísimos. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, quedamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana, ya de manera presencial, ¿cierto? Chao, Eso. profe. Hasta luego. Que Chao, estén muy bien. profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.